soltar la cuerda. Sunulama era una muchacha que sentía su corazón esclavizado por una relación de amor. Y por más lágrimas que sus ojos derramaban, y por más que su mente le decía que tenía que soltar y nacer a la verdadera independencia, su corazón no sabía cómo salir del torturador apego que padecía. Noche tras noche, tan solo experimentaba un recuerdo obsesivo de aquel ser ante el que se sentía ignorada y humillada. Sunulama estaba confusa y frustrada. Cada vez comía menos y no mostraba verdadero interés por nada. Así pasaban las horas y los días, atrapada en temores e imágenes pasadas, mientras contemplaba el cielo del atardecer deseando que su vida terminara. Sunulama sentía que se había convertido en una esclava del recuerdo, agarrada a una cuerda de su memoria que no podía soltar su mano aferrada. Soltar. Tan solo de pensarlo el miedo aterrador la invadía. Un día aparentemente como otro cualquiera, soñó que saliendo de su corazón, aparecía ante su vista la imagen de un anciano de ojos profundos y de mirada familiar y sabia. Aquel anciano, dirigiéndose a ella pleno de ternura, le dijo: «Basta, no temas, suelta la cuerda que ata tu vida y esclaviza tu alma». «No puedo, es que no puedo», respondió Sunulama. «Me da miedo, caería, siento que me moriría. Es superior a mí». «No es así», contestó él. «Desde que tu corazón se siente esclavo, has dejado de vivir tu propia vida. Tú eres capaz de soltar, Sunulama. Cuando así lo hagas, tú sabes en lo más profundo de ti que sentirás un gozo muy intenso y la paz que mereces. Anda, comienza por soltar un dedo». «No puedo», decía ella. «No obstante, ¿podré hacerlo? ¿Será seguro? ¿Tengo el coraje suficiente?», se preguntaba en pleno conflicto. De pronto, aprovechando una brisa de esperanza, soltó un dedo y aceptó el riesgo. Al momento, se sintió aliviada al ver que no caía, ni nada terrible sucedía, sino que por el contrario una sensación de libertad y paz acariciaban su alma. Pero, ¿sería posible mantener aquella paz y felicidad?, se preguntaba comenzando a sentir las sombras de las emociones y ataduras viejas. «Confía en mí», le dijo el anciano. «Respira hondo y mira en tu interior». Sunulama, siguiendo sus indicaciones, sintió que podía ver con claridad sus miedos, y con una serenidad inusitada contempló las partes más ruidosas de su mente proclamando que soltar más la cuerda sería una locura. Voces asustadas que le advertían que el hecho de soltar iba en contra de todo lo que había hasta entonces deseado e incluso aprendido. Sentía que si soltaba, lo que en realidad le esperaba era un oscuro abismo de desamor y soledad. ¿Deseo realmente la libertad y la autonomía como para arriesgar lo que tanto aprecio?, se decía. ¿Cómo puedo estar segura de que no caeré? Sunulama, respirando profundamente, comenzó a explorar sus miedos y sus deseos. ¿Qué era realmente lo que quería de la vida? ¿Cuáles eran sus verdaderos propósitos? ¿Para qué había nacido? Sin darse casi cuenta, su mente se ensanchaba. Poco a poco comenzó a sentir sus dedos más sueltos, y conforme permitía que algo muy profundo aflojara su mano aferrada, también una corriente de paz y renacimiento brotaba en su alma. Ya tan solo quedaba un dedo asido fuertemente a la cuerda que la esclavizaba. Una parte de ella le decía que ya debía haberse caído a ese abismo que tanto temía. Sabía que soltar ese último dedo era algo que dependía exclusivamente de ella. Intuía que sus miedos eran tan solo fantasmas de su mente, recuerdos de viejas pérdidas, memorias de antiguas heridas que se agolpaban y confundían su cabeza. Confiando en su intuición, aflojó el último dedo, y de pronto observó que nada sucedía. Comprobó que permanecía exactamente donde estaba, y entonces se dio cuenta atónita que había estado todo el tiempo sobre el suelo. Todos sus miedos tan solo habían sido vividos en su mente. Podía salir, abrir puertas y ventanas, sentir el horizonte y respirar la fuerza de la vida que en su interior ya circulaba. Todo el universo renacía en el rostro sonriente de una nueva Sunulama. Su corazón era libre y ya podía aprender a sentir que era el verdadero amor y libertad que intuía su alma. Las llaves de la felicidad. En una oculta y misteriosa dimensión del universo, se hallaban reunidas las fuerzas creadoras de los mundos,
dispuestas a realizar su papel con el ser humano en un hermoso planeta azul. Como quiera que tales dioses tenían un gran sentido del humor, decidieron gastar una enorme broma al ser humano. En realidad, la broma más importante de la vida sobre la Tierra. Para ello decidieron determinar, nada más y nada menos, cuál sería el lugar que a los seres humanos más les costaría encontrar. Una vez hallado depositarían allí las llaves de la felicidad. Las esconderemos en lo más profundo de los mares, dijo uno de ellos. Ni hablar, advirtió otro rápidamente. El ser humano avanzará en sus ingenios científicos y será capaz de llegar allí y encontrarlas. Bueno, pues también podríamos esconderlas en lo profundo de los volcanes, dijo otro de los presentes. Tampoco, volvió a replicar un tercero. Resultará inútil porque así como será capaz de dominar las aguas, también será capaz de dominar el fuego. ¿Y por qué no bajo las rocas más sólidas y profundas de la tierra? Dijo un presente. Inútil, replicó un compañero. No pasarán unos pocos miles de años que el hombre dispondrá de capacidades increíbles para sondear los subsuelos y extraer todos los metales y piedras preciosas que desee. Ya lo tengo, dijo uno que hasta entonces nada había dicho. Esconderemos las llaves en las altas nubes del cielo, un lugar al que el hombre no puede llegar. Tonterías, replicó rápidamente otro de los presentes. Todos sabemos que los humanos no tardarán mucho en volar y dominar los aires. Y qué duda cabe que al poco tiempo de surcar los cielos, las hallarían. Un silencio primordial se hizo en el seno de aquel insólito cónclave de los dioses. Hasta que al fin, el que destacaba por ser el más ingenioso de los dioses, dijo con solemnidad y regocijo, esconderemos las llaves de la felicidad en un lugar que el hombre, por más que busque, tardará mucho, mucho tiempo en suponer e imaginar. ¿Dónde? ¿Dónde? Preguntaron con ansiosa curiosidad los que conocían de su sagacidad y lucidez. El lugar del universo que el hombre más tardará en mirar y en consecuencia hallar es, en el interior de su corazón. Todos estuvieron de acuerdo. El gran viaje. Tras muchos años de estudio, Ibrahim era capaz de hablar y discutir sobre cualquier tema que estuviese relacionado con el sentido de la vida. Conocía las últimas teorías científicas acerca del comportamiento de la materia, y además dominaba las verdades reveladas de las diferentes religiones del planeta. En cualquier reunión en donde Ibrahim se encontrase, todos los presentes comprobaban admirados que dominaba perfectamente el arte de analizar cualquier asunto, sobre todo si éste se refería a los interrogantes más comunes de la humanidad, que él solía definir como, ¿a dónde vamos? ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? Sin embargo, Ibrahim sentía que no había encontrado lo que realmente buscaba. No tenía paz interior, y por más libros que leía sabía que algo sutil e importante faltaba para calmar la sed que su corazón padecía. Muchas veces se preguntaba, ¿de qué me sirve haber repasado las bibliotecas más prestigiosas y haber escuchado a los sabios más renombrados, si no me siento conectado con la paz profunda de la que hablan todos los textos? Llegó un día en el que Ibrahim se dijo, iré en busca del maestro interior de quien también se dice que se halla en lo más recóndito de mi ser, para lo cual iniciaré un largo viaje, y a lo largo de las experiencias no casuales que espero vivir en el transcurso del mismo, se revelará lo que busco. Así que sin pensárselo más, partió hacia el este en un despejado amanecer de primavera. A los 3 días de viaje, se encontró con un monje derviche que caminaba como él en la misma dirección. Al poco, este habló y dijo, ¿quién eres y a dónde te diriges? Yo soy Ibrahim y soy un peregrino que busca el maestro interior. A lo que el derviche contestó, yo soy el Fait y caminaré contigo. Pero, ¿puedes tú ayudarme a encontrar el maestro interior? Dijo Ibrahim. A lo que el derviche respondió, en muchos casos, el encuentro con el maestro interior depende de cómo se transforme el conocimiento teórico en experiencia, y eso es algo que a veces, y en parte, puede ser señalado por un compañero. Al rato llegaron junto a un roble que se balanceaba de manera algo extraña. El derviche se detuvo, y a los pocos instantes dijo, mira ese árbol. Parece estar diciendo, algo me está lastimando, deteneos un rato y quitadlo de mi costado de manera que pueda encontrar reposo. Bah, tenemos prisa,
dijo Ibrahim con cierto desdén. Además, ¿desde cuándo los árboles se comunican con los hombres? A las pocas horas de camino, el derviche dijo, cuando nos encontrábamos cerca del roble creí haber olfateado miel. Puede que la causa de tal olor sea un panal de abejas salvajes construido en un costado del árbol. Si eso fuera cierto, dijo Ibrahim, volvamos deprisa para recoger toda la miel que podamos. Tal delicioso alimento no solo servirá para saciar nuestro apetito, sino que también podremos vender parte y paliar los gastos del camino. Cuando llegaron nuevamente hasta el roble, vieron que otros viajeros habían ya descubierto el panal y estaban gozosos de haber encontrado cantidad tal como para asegurar largo tiempo de marcha. Ibrahim refunfuñó confuso y frustrado, pero en vista de lo cual, siguió adelante en el camino. Al poco tiempo, los dos hombres llegaron a una montaña en cuya ladera se escuchaba un zumbido. El derviche aproximó la oreja al suelo, y tras hacer una pausa, dijo, debajo de nosotros hay millones de hormigas construyendo una colonia. Ese zumbido es un pedido colectivo de ayuda. En el idioma de las hormigas significa, ayudadnos, ayudadnos. Estamos excavando y nos hemos tropezado con rocas extrañas que detienen nuestro avance. Ayudadnos a quitarlas de ahí. El derviche continuó y dijo, deberíamos detenernos a ayudar, o tal vez prefieres que sigamos adelante. Hormigas y rocas no son asunto nuestro, hermano. Tenemos objetivos más importantes. Pues yo por mi parte estoy buscando al maestro interior, contestó Ibrahim. Como quieras, dijo el derviche, aunque se dice que todas las cosas están relacionadas, y supongo que esto no debe ser ajeno a nuestras vidas. Ibrahim no prestó atención a lo que aquel viejo que le acompañaba decía entre dientes, así que siguieron el camino. Pasadas unas horas, de pronto Ibrahim se dio cuenta de que había perdido su cuchillo. Debe habérseme caído cuando me agaché cerca del hormiguero, dijo. Así que volvieron sobre sus pasos buscando el cuchillo. Al llegar nuevamente al hormiguero, no encontraron ni rastro del mismo, pero lo que sí encontraron fue a un grupo de personas descansando junto a una enorme pila de monedas de oro que exclamaban con júbilo, mirad este tesoro que acabamos de desenterrar. Estábamos descansando en este lugar del camino cuando de repente, un anciano derviche muy parecido al que te acompaña, nos dijo, cavad en este lugar y encontraréis aquello que es roca para unos y oro para otros. Ibrahim maldijo su suerte. Si hubiéramos apartado la piedra del hormiguero, tú y yo habríamos sido ricos. Maldita sea. A los pocos días de travesía llegaron a orillas de un río. El derviche se detuvo, y mientras se hallaban sentados esperando a la balsa que se disponía a cruzarlos, un pez emergió varias veces boqueando en dirección hacia ellos. Este pez, dijo el derviche, nos está enviando un mensaje que dice, me he tragado una piedra, agarradme y dadme de comer aquella hierba, dijo el derviche señalando unas matas. Así podré vomitarla y encontrar alivio. Caminantes, tened piedad. En ese instante apareció la balsa que se disponía a cruzarlos e Ibrahim, impaciente por seguir adelante, empujó al derviche dentro de ella diciendo apresurado, crucemos. Al fin y al cabo, los peces no son asunto nuestro. Una vez en la otra orilla, el barquero se sintió agradecido por la moneda recibida y les indicó un lugar cercano en el que podrían pasar la noche. A la mañana siguiente y poco después del amanecer, encontraron al barquero diciendo alborozado a un grupo de personas, en la pasada noche ha pasado una estrella por mi vida. Sucedió que al llegar la hora de retirarme a casa para descansar, aparecieron unos viajeros en la orilla solicitando mis servicios. Y aunque mi jornada de trabajo había finalizado, y además parecían pobres, me dije, bueno, aunque sea por hacer la buena obra del día y recibir el baraka, decidiré ayudarles y realizar el servicio que me solicitan. Pues bien, una vez realizado el cometido, de pronto vi que un pez se había arrojado sobre unos juncos y trataba de comer una hierba curativa. Sentí compasión por él y metí la hierba en su boca. Aquel pez a continuación vomitó una piedra y se zambulló de nuevo en el agua. Ante mi sorpresa, aquel trozo de roca luminosa era un perfecto diamante de incalculable valor. Ibrahim enfurecido le dijo al derviche, eres un demonio. Tú conocías los 3 tesoros por alguna percepción oculta, y sin embargo en ninguna ocasión me lo confesaste.
¿Es eso verdadero compañerismo? El anciano tan solo miró a Ibrahim y sonrió con lucidez y ternura. En ese momento, la voz áurea de un poeta que cantaba junto al río llegó acariciando los oídos de los dos viajeros diciendo: llegará un día en que tras conocer y dominar las aguas, los vientos, las rocas y el fuego, dominaremos para la vida las energías del amor. Ese día habremos despertado del gran sueño, y los astros bailarán la danza sagrada que convierte el conocimiento en conciencia, y la conciencia en amor. La camisa. Había una vez un rey que, habiendo alcanzado un notable nivel de prosperidad y abundancia en los confines de su reino, se sentía triste y desdichado. Su mayor deseo era el de encontrar a tan solo un hombre sobre la tierra que afirmara ser verdaderamente feliz. Una vez que lo hubiera encontrado, pensaba pedirle su camisa para vestirse con ella. Albergaba la primitiva creencia de que vestido con la misma prenda del hombre feliz, de alguna forma experimentaría también su misma felicidad. Lo primero que decidió fue llamar a todos los representantes de las escuelas y de las religiones del reino a fin de formularles una pregunta clave: ¿es usted verdaderamente feliz? En caso de que alguno de ellos afirmase tal supuesto, el rey estaba dispuesto a entregar lo que fuese y vestir su camisa. Uno a uno fue entrevistado personalmente por el monarca que tras meses de trabajo, comprobó desanimado como ninguno de aquellos personajes se consideraba verdaderamente feliz. El rey y su servidumbre viajaron entonces por todo el país, preguntando a infinidad de hombres y mujeres si conocían a alguien que se considerase feliz. Mucho camino recorrieron sin encontrar a nadie que afirmase tal posibilidad, hasta que triste y desalentado, pensando que no había felicidad plena en ninguna parte, el rey ordenó el regreso a palacio. Fue entonces cuando un anciano súbdito le relató que había oído hablar de una persona feliz que vivía próxima a los grandes bosques. El rey abrió sus ojos y pleno de esperanza envió a sus más fieles emisarios colmados de oro y alhajas, en busca de aquel hombre tan raro, con el fin de conseguir y traer de vuelta su camisa a cambio de lo que pidiese. Después de algunos días de viaje los enviados encontraron por fin a este hombre, que según se decía irradiaba paz y alegría. Tras saludarlo ceremoniosamente en nombre del rey, le preguntaron si se consideraba una persona verdaderamente feliz. Aquel ser contestó: yo soy el hombre más feliz del mundo. Todos los presentes pudieron comprobar cómo su rostro en verdad reflejaba una intensa paz y sus ojos irradiaban una gran luz. Ante lo cual, le presentaron los cofres cargados de oro y alhajas diciendo: todo este incalculable tesoro te lo ofrece nuestro rey, si tú tan solo le regalas tu camisa. El hombre, mirándolos con estupor y sorpresa, les dijo: imposible. No tengo camisa. El verdadero guerrero. Sator era un verdadero campeón de las artes marciales de su escuela, pero aún a pesar de su destreza, sabía que todavía no conocía plenamente las artes marciales que él en su corazón presentía. Y aunque dominaba el manejo de los músculos y sabía de la rapidez y del coraje, también intuía que carecía de algo importante, algo que quizá tenía que ver con la conciencia despierta. Llegó el día en que decidió cambiar su vida y dirigirse a un lugar en las montañas en el que se hallaba un conocido maestro de nombre Budam. Sator pensaba que aunque dicho maestro no era precisamente el más famoso, quizá porque nunca asistía a competiciones, presentía que era el único capaz de transmitir y despertar lo que en tantas ocasiones atrás había percibido. Cuando se presentó ante las puertas de aquel monasterio, en donde hombres y mujeres eran fuertemente entrenados, pidió a Budam que le admitiese. Tras escuchar el relato de Sator, esbozó una enigmática sonrisa y dijo: no estás preparado para asimilar la enseñanza de este lugar. No sabes de paciencia y no debo sembrar la semilla en una tierra insuficientemente trabajada. Pero maestro, interpeló Sator, haré lo que me pidas. Vengo desde muy lejos y he llegado aquí tan solo con el deseo de aprender los secretos milenarios de la flexibilidad y de la fuerza. Por lo que te observo, respondió Budam, no tienes desarrollada tu templanza, eres caprichoso y tu mente está llena de espejismos y burbujas ilusorias. No sabes aplazar tus deseos y además eres un inmaduro para los frutos del alma. Así que lárgate,
dijo dando media vuelta y cerrando aquella enorme puerta. Sator se sentía frustrado y deprimido. Sin embargo, seguía percibiendo que allí, tras aquellas puertas, se enseñaba lo que siempre había presentido. Por tal motivo, decidió sentarse y esperar pacientemente junto al umbral de la entrada. Pasaron 3 días y 3 noches en los que Sator se mantuvo ante el umbral, hasta que al final Budam apareció de nuevo y dijo, «Te he dicho que no estás preparado». «Pero maestro», dijo Sator, «juro por mis padres que obedeceré sin rechistar lo que me ordenes, por difícil que esto me parezca». Budam, mirándole fijamente, dijo con severidad, «¿Prometes realmente obedecer sin rechistar lo que aquí se te ordene durante un período de 7 años? Sí, lo juro», dijo Sator con una ráfaga de esperanza en su rostro. El maestro abrió la puerta y Sator cruzó el umbral. Cuando transcurrieron los 2 primeros años, Sator seguía haciendo las labores más básicas de la cocina y de la limpieza de aquel enorme lugar, sin todavía haber pisado una plataforma de instrucción. Sin embargo, pensaba para sus adentros, el maestro debe estar probándome, por lo que debo aguantar. Seguro que, de un momento a otro, comenzará mi enseñanza. Cuando habían transcurrido otros 2 años sin salir de aquel lugar, Sator seguía sirviendo en la casa. El joven limpiaba, cocinaba, arreglaba el jardín y cuidaba de las labores más modestas. Y aunque ya no se mostraba tan inquieto e impaciente, a veces se decía, no sé, creo que he caído en manos de un sinvergüenza que me explota. Maldita promesa que le hice. Desde luego, qué gran error he cometido cayendo en manos de este caradura que encima ni me habla. Habiendo transcurrido ya cerca de los 5 años de permanencia en aquel lugar, Sator se encontraba tan adaptado que ni recordaba lo que había venido buscando. Podría afirmarse que las artes marciales y sus juveniles objetivos de llegada le dejaban indiferente. Sentía que una parte ilusionada de sí mismo había sido disuelta, y no contaba ya más que con un inmediato presente. Aquella tarde, aparentemente como las demás, encontrándose en el jardín, apareció de repente Budam blandiendo un gran bastón de bambú, y sin venir a cuento le asestó un formidable golpe en la espalda. Hecho esto, desapareció rápidamente sin decir nada. Anda. Si además de explotador está loco el viejo imbécil este, se dijo Sator horrorizado. Al día siguiente por la noche, encontrándose Sator dormido fue de súbito despertado por la nueva llegada de Budam, que le propinó un bastonazo en la cabeza, haciéndole ver todas las estrellas del firmamento. Hecho esto se retiró rápido y silencioso. Sator se dio cuenta de que si quería salvar su vida de manos de ese loco furibundo, tenía que estar atento, tenía que guardar una sostenida alerta. A los pocos días y encontrándose lavando trastos en la cocina, Budam se presentó de improviso a su espalda y trató nuevamente de golpearlo, pero, ¡oh sorpresa! Sator, que ya empezaba a despertar, lo intuyó repentino, y girando vertiginoso paró el formidable golpe del maestro con una cacerola. Budam desapareció de inmediato. Poco a poco, tanto en las noches como en los días, Sator presentía. Se podía decir que percibía con sus sentidos internos, de pronto abiertos, las llegadas furtivas de Budam, antes de que los golpes llegaran a su dolorido cuerpo. Sator vivía en un estado acrecentado de atención, y ninguna labor que realizaba ocupaba tanto su conciencia como para no percibir la llegada sorpresa de los sucesos que lo probaban. Y así día a día, abriendo cada vez más su intuición y flexibilidad, expiró el plazo que había jurado mantener. Fue entonces cuando Budam, de manera insólitamente amorosa y con un brillo de lucidez y complicidad en sus ojos, le dijo, «Bien, mi querido Sator. Has finalizado ya tu aprendizaje y estás preparado para enfrentar los 3 peores enemigos del guerrero interior, la autocompasión, la desatención y la impaciencia. Lo que aquí has aprendido, de hoy en adelante lo enseñarás sobre la tierra. Las claves están en el interior». Un día de primavera y sobre las ramas de los árboles de un gran bosque, una lechuza se encontró con un búho sabio. «¿A dónde vas?», preguntó el búho. «Me estoy mudando al este», contestó la lechuza. «¿Por qué?», preguntó el búho. «La gente de aquí es estúpida y vulgar».
No le gusta mi graznido y a causa de ello, no tengo más que problemas con todo el mundo que conozco. Replicó la lechuza. Por eso quiero trasladarme. El sabio respondió, si quieres cambiar tu voz estará muy bien. Pero aunque te vayas al este o al oeste dará lo mismo, porque a la gente de allí tampoco le gustará. Acuérdate, querida, que por más que cambies y sustituyas en el exterior, tu graznido te perseguirá, ya que, las verdaderas claves del cambio están en el interior. El sanador. En un lejano desierto, se hallaba escondido un poblado de pequeñas construcciones entre ondulantes palmeras. A poca distancia del grupo de casas, se divisaba una cabaña que, a pesar de su sencillez, impregnaba todo su entorno de una atmósfera sagrada. Se decía que todo aquel que por allí pasaba se sentía embriagado por una inexplicable mezcla de paz y silencio que serenaba su rostro y su alma. Se comentaba también que varias fueron las ocasiones en las que lugareños y forasteros pudieron admirar con ojos atónitos como una nube solitaria, misteriosamente posada sobre la cabaña, desprendía algo semejante a una lluvia de pétalos de rosas. Un día, en los primeros destellos del alba por el camino que serpentea hasta la cabaña, se observa como una mujer llevando de la mano a su hijo, se encamina decididamente hacia la puerta. Al llegar frente a ella y con gesto parsimonioso, semejante al de un devoto ante la entrada de un templo, acicala al muchacho con el fin de hacerle digno a la presencia de su morador. Madre e hijo inclinan humildemente la cabeza, y tras llamar a la puerta son invitados a pasar a su interior. 3 velas encendidas iluminan tenuemente la imponente figura del habitante de la cabaña, el maestro. Con su mirada plena de profunda comprensión, inclina su cabeza en señal de bienvenida a los recién llegados. Maestro, le dice ella, he traído a mi hijo para que le convenzas que no coma azúcar. El médico ya se lo ha ordenado muchas veces, y él nunca ha sido capaz de hacerle caso. Creo que está obsesionado. Su vida peligra. Me dirijo a ti porque de todos he sabido que tienes un poderoso secreto por el que, cuando algo aconsejáis, vuestra palabra tiene el misterioso poder de llegar muy dentro del corazón. Maestro, te pido por favor que le digas a mi hijo que no coma azúcar. Ten piedad de mí y de él. Yo sé que a ti te hará caso. El maestro, tras observar con atención lo que allí está sucediendo, le contesta, mujer, vuelve dentro de 3 días y 3 noches. A lo que ella, tras asentir con una inclinación de cabeza, se retira en silencio, íntimamente desconcertada. Pasados los 3 días y las 3 noches, madre e hijo vuelven a recorrer la larga distancia que los separa de la casa del maestro, y tal y como hiciere anteriormente, se detienen ante la puerta, arreglan un poco al muchacho e, inclinándose ante el símbolo de la misma, penetran en su interior. Pareciera no haber pasado el tiempo. La luz de las velas ilumina la figura del maestro, que al ver a los recién llegados realiza un cálido gesto de bienvenida y les invita a sentarse junto a él. La mujer, rompiendo el silencio, le dice, han pasado 3 días y 3 noches, y aquí estamos. A lo que él, dirigiendo su mirada al chico, le dice con naturalidad, muchacho, debes renunciar a comer azúcar. No es buena para ti. Tras un profundo y desconcertante silencio, el muchacho, reflejando una intensa emoción, contesta impresionado, así será. La madre, aunque afectada en su corazón por sentir la intensa emoción de su hijo, pero no pudiendo reprimir una cierta curiosidad por la brevedad y sencillez de lo que allí ha sucedido, interpela al maestro diciendo, pero, ¿eso es todo? A lo que éste responde, sí. Eso es todo. Si queréis, podéis retiraros. Sin embargo, la mujer un tanto desconcertada le dice, pero maestro, perdonad mi posible ignorancia, pero en mi anterior visita, cuando entré aquí y os planteé mi petición, me indicasteis que volviera dentro de 3 días. Tú sabes que mi casa está alejada y el camino es peligroso. No puedo comprender por qué me has hecho venir otra vez hasta acá y no me ayudasteis entonces, diciendo a mi hijo lo que hoy le has pronunciado. Si la solución de mi problema era tan sencilla, ¿por qué no nos ahorraste el viaje de vuelta? El maestro, mirando con amor y comprensión a los ojos de ella, le dice, mujer, llevo 3 días y 3 noches sin comer azúcar.
La pareja perfecta. Érase una vez, una muchacha de nombre Nadia cuya belleza atraía a todos los hombres que la conocían. Sin embargo, y aún a pesar de ello, se encontraba turbada y sola. Sucedía que Nadia, tras las primeras alegrías del encuentro con sus encantadoras parejas, no tardaba en encontrarles defectos tan evidentes que decidía postergar la propia entrega definitiva que ella ansiaba. Y así pasaba el tiempo en el que Nadia, por una u otra razón, no lograba satisfacer su deseo más ferviente, crear una familia feliz y disfrutar de ella. Tanto sus padres como sus propias amistades, habían celebrado grandes festejos para apoyar su amor con algunos pretendientes, pero ella, al poco tiempo de tratarlos, sentía cómo su amor se marchitaba para seguir anhelando su ideal de pareja perfecta. Algunas personas le decían que ello no dependía tanto de las cualidades de sus parejas, sino que el problema estaba en ella. Sin embargo, Nadia no podía creerlo, ya que los defectos que acababa viendo en sus consecutivos compañeros eran tan evidentes que cualquier paso adelante significaría forzar demasiado las cosas. Un día oyó hablar de un sabio que, según se decía, a todos conmovía por el consejo y lucidez que encerraban sus palabras. Aquella noche, Nadia, sin poder dormir, decidió acudir a su presencia e interpelar acerca de su propio problema. Tal vez, se decía, me pondrá en el camino de ese hombre ideal con el que sueño. A la mañana siguiente llegó hasta él, y tras exponerle su mala suerte, le dijo, necesito encontrar la pareja perfecta. Se dice que vuestras palabras son sabias, y yo tras muchos intentos frustrados, anhelo una solución. ¿Qué podéis decirme? Supongo que una persona de vuestra fama y cultura sin duda habrá encontrado la pareja perfecta. Aquel anciano, mirando con un brillo intenso en sus ojos, le dijo: bueno, te contaré mi historia. A decir verdad, pasé también mi juventud buscando a la mujer perfecta. En Egipto, a orillas del Nilo, encontré a una mujer bella e inteligente, con ojos verde jade, pero desgraciadamente pronto me di cuenta de que era muy inconstante y egoísta. A continuación viví en Persia, y allí conocí una mujer que tenía un alma buena y generosa, pero no teníamos aficiones en común. Y así, una mujer tras otra. Al principio de conocerlas me parecía haber logrado el gran encuentro, pero pasado un tiempo, descubría que faltaba algo que mi alma anhelaba. Entre una y otra fueron transcurriendo los años hasta que, de pronto un día, dijo el anciano haciendo una emocionada pausa, la vi resplandeciente y bella. Allí estaba la mujer que yo había buscado durante toda mi vida. Era inteligente, atractiva, generosa y amable. Lo teníamos todo en común. ¿Y qué pasó? ¿Te casaste con ella?, replicó entusiasmada la joven. Bueno, contestó el anciano, es algo muy paradójico. La unión no pudo llevarse a cabo. ¿Por qué? ¿Por qué?, dijo incrédula la muchacha. Porque al parecer, dijo el anciano con un gran brillo en sus ojos, ella buscaba la pareja perfecta. El pontífice. En un lejano poblado próximo a las altas montañas, dos hermanos, Fanuel y Laureano, despedían a su anciano padre, que moría envuelto en una paz completa. A los pocos días, la herencia fue dividida y nacieron dos haciendas de lo que anteriormente era una sola tierra. Al paso de los años, ambos hermanos habían ya desarrollado sus respectivas vidas, y reinaba entre ambos un espíritu de colaboración y vecindad sincera. Los hijos de las dos familias crecían unidos, y en las fechas importantes unos acudían a la casa de los otros para celebrar los regocijos propios de las fiestas. Podía decirse que la concordia y la fraternidad reinaban entre aquellos dos hermanos de alma grande y serena. Pero sucedió un día que un malentendido de apariencia insignificante que podía haberse apagado en un instante, generó tal aspereza que, como fuego arrasador, inundó a los hermanos en separación y discordia. Al poco, el silencio tenso y el reproche bronco iban y venían entre aquellas dos tierras. Cada día que pasaba era más evidente que faltaba aquella alegría de los buenos momentos pasados y del mutuo apoyo en las tristezas. Pasó un tiempo y de pronto, un día cuando Laureano se levantó al alba,
Cuán grande fue su sorpresa al ver cómo el río había sido desviado de su curso y ahora pasaba fronterizo dividiendo aún más las dos tierras. Maldito estúpido. Has ido demasiado lejos en esta declaración de guerra, masculló con amargura. Fue entonces cuando su enfado todavía se hizo más virulento, llegando a prohibir tajantemente a sus hijos mirar o hablar con cualquier miembro de la otra casa. El tiempo fue pasando, y con él también crecía el resentimiento ya dueño y señor de las dos almas. Así las cosas, de pronto, una mañana Jonuel descubrió que durante la pasada noche Laureano había levantado una gran verja de madera, que junto a la orilla del río todavía dividía más a las dos tierras. Los hermanos comprobaban incrédulos cómo la bola de nieve de odio y vergüenza seguía creciendo sobre lo que un día atrás fueran sonrisas y hermosas promesas. Así llegó el invierno y tras él la primavera, hasta que una tarde a la puesta del sol se presentó en casa de Laureano un viajero que afirmaba ser carpintero. Josué, que así es como se llamaba, pedía trabajo a cambio de comida. Josué decía que tras arreglar los desperfectos que hubiera en el lugar seguiría la senda que llevaba. Y dado que parecía un buen hombre no exento de habilidades y ganas, Laureano se decidió a contratar sus servicios y reparar la casa. Aquella noche de apariencia como todas, nadie imaginaba lo que Laureano vería al levantarse al día siguiente por la mañana. Por lo que vio, aquel carpintero, por su cuenta y riesgo, se había dedicado a construir un puente de madera que cruzaba el río, y al parecer no contento con eso había abierto una gran puerta en el muro que dividía ambas haciendas. «¡Maldito imbécil!», exclamó. No podía creer lo que sus ojos veían, al tiempo que sintió colérico un latigazo de ira. Sin titubear, se dirigió con paso rápido y amenazante hacia el carpintero, maldiciendo el despropósito de su llegada. Al aproximarse al trabajador que se hallaba junto al río, sorpresa. ¿Qué vieron sus ojos? Su propio hermano avanzaba hacia él cruzando el puente con los brazos abiertos y su rostro empañado en lágrimas. «Querido hermano, perdona mi orgullo y la terrible miseria que han envuelto tantos años a mi alma atribulada. He vivido en el odio y la desconfianza, hasta que hoy, de pronto, al despuntar el alba, he visto que habías construido un puente y que habías abierto una gran puerta. Una puerta que no solo he sentido que abría la valla que separaba nuestra tierra, sino también lo más profundo de mi alma acorazada. Hermano, tu gesto me ha conmovido. Tu iniciativa ha disuelto lo que atenazaba mi corazón de rencor y desconfianza. Perdóname, hermano». Laureano, atónito, escuchaba aquellas palabras que como música reparadora suavizaban la seca aridez de sus íntimas moradas. Y conforme Jonuel lo abrazaba compungido, Laureano sentía que una extraña rendición abría su pecho, mientras viejas heridas sanaban. Laureano sentía cómo aquellas lágrimas de su hermano barrían miedos aterrados que habitaban más allá de sus infancias. Aquella noche, agradecido por el curso de la vida, se dirigió a la habitación del carpintero para pedirle que continuase trabajando en la casa. Al llegar, comprobó que éste había recogido sus cosas y que se disponía a seguir su marcha. Las miradas de ambos se encontraron y ya no hubo palabras. El corazón de Laureano sabía que Josué seguiría adelante hacia otras tierras. Laureano comprendió que muchos ríos de separación y violencia esperaban a aquel constructor de puentes, todo un pontífice que convertía la guerra en cooperación fraterna. En tus manos. En la antigua Grecia, sede esplendorosa de las ciencias y de las artes, se hallaba un anciano famoso por la lucidez que sus respuestas ofrecían a todo aquel que solicitaba consejo y guía. Una tarde, el joven estudiante Quirón, conocido por el tono irónico que utilizaba al poner en aprietos a los académicos más notables, decidió ir a escuchar al anciano, para de una forma u otra, poner en entredicho sus ideas. Cuando llegó al hemiciclo donde éste hablaba, se sentó junto a los que escuchaban y prestó atención, con ánimo de encontrar en sus planteamientos la mínima presencia de fallos y grietas. El anciano decía así: nuestros antepasados pensaban que en la vida hay que ver para creer. Se trata de un principio que suele resumirse en aquella frase que todavía resuena: si no lo veo no lo creo. Un gesto de curiosidad se fue dibujando en el rostro de los allí reunidos. El anciano prosiguió:
Sin embargo, si profundizáis en ello, comprobaréis que para el ser humano que ha observado suficientemente su mente, no se trata de ver para creer, sino más bien al revés, de creer para ver. Nuestras creencias crean la realidad, y en consecuencia el hombre autoconsciente elige lo que quiere vivir, y paso a paso conforma su destino. Quirón se sintió algo confundido. Por una parte, entendía lo que quería decir el anciano, pero por otra parte, deseaba satisfacer su deseo de ridiculizarlo, así que salió del hemiciclo con el fin de idear una estratagema que lograse su objetivo. Resultó que pasaba por allí un mercader de pájaros, conocido por apresar una especie de muy pequeño tamaño con ingeniosos cepos de su invención. Al verlo, Quirón pensó, siempre que estoy buscando una solución suele aparecer algo ante mis narices que trae las claves, así que me acercaré a ver a esos pájaros y seguro que se me ocurrirá algo. Cuando vio un pequeño pajarillo que cabía en la palma de su mano, de pronto se iluminó su mente y se dijo, ya lo tengo, tomaré este pajarillo, me acercaré al anciano y le preguntaré delante de todos si cree que este polluelo que tengo en mi mano cerrada está vivo o muerto. Si me contesta que está muerto, abriré mi mano y lo dejaré volar. Si por el contrario, me contesta que está vivo, lo apretaré con fuerza y lo dejaré caer al suelo. Entonces, dijo con radiante alegría, sus ambiguas teorías acerca del destino se verán devaluadas. Así pues, Quirón tomó el pajarillo en su mano y se acercó de nuevo al hemiciclo para interpelar al anciano. Una vez allí, y levantando fuertemente la voz, le dijo, anciano, decidme, dijo levantando el puño a la vista de todos. Tú que pareces saber lo que hay tras las apariencias, responde mi pregunta. El pajarillo que tengo en mi mano, ¿está vivo o está muerto? Un silencio tenso se hizo entre todos los allí presentes. A lo que el sabio, mirando a los ojos del joven con una profunda ternura le contestó, muchacho, en realidad, la vida y el destino están en tus manos. La fealdad y la belleza. Sucedió en una tarde de verano que la belleza se paseaba por un precioso paraje en las márgenes de un río. El día era tan caluroso que se le ocurrió desnudarse de sus preciosas ropas de finas sedas, depositándolas sobre la hierba a fin de refrescarse con un buen baño. Pero curiosa coincidencia, sucedió que también por allí se encontraba paseando la fealdad con sus ropas descoloridas y sencillas. Al pasar junto al río, se le ocurrió la misma idea que a la belleza, por lo que sin dudar, se despojó de sus ajadas apariencias, y colocándolas junto a las ropas de la belleza se zambulló en el río. Estuvieron un rato chapoteando divertidas hasta que la fealdad decidió salir, mientras la belleza continuaba su baño. Cuando la fealdad llegó a la orilla y contempló las preciosas ropas que la belleza había dejado en la orilla, decidió vestirse con ellas, dejando sus antiguas prendas allí sobre la hierba. Al poco, siguió su camino y se alejó por el sendero. Más tarde, cuando la belleza decidió salir del agua, comprobó que la fealdad se había llevado sus ropas recién estrenadas. A cambio, le había dejado las viejas. La belleza, viendo que la tarde caía y no atreviéndose a la desnudez, decidió vestirse con aquellas ropas y continuar su paseo por entre montañas y valles. Desde entonces, cuentan los sabios que en este mundo que vivimos, hay algunos que contemplan el rostro de la belleza y saben que no lleva sus ropas. Y otros, que conocen el rostro de la fealdad y sus ropas no los engañan. Las creencias. En la pequeña ciudad de Horn, habitada por hombres y mujeres amantes del saber, se anunció la llegada inminente de dos eruditos, dos hombres famosos en la comarca, no solo por sus palabras armoniosas sino también por sus ideas profundas y sus ecos en las almas de aquellas personas que los escuchaban. Llegó al fin el día anunciado en el que todos los ciudadanos se reunieron para asistir al comienzo de la gran disertación. La plaza de Horn estaba repleta y la multitud se sentía regocijada, manifestando ese aire de fiesta que suele anteceder a los grandes acontecimientos. De pronto hicieron su aparición las dos imponentes figuras de los oradores. Se diría que habían pensado y estudiado mucho a juzgar por su porte, su actitud y sus largas barbas. El pueblo guardó silencio cuando un representante de la comunidad,
Dirigiéndose a los presentes, anunció el comienzo de un debate. Un debate que nada más y nada menos versaría sobre la existencia o no existencia del Dios de aquellas tierras. En primer lugar habló el que sostenía que Dios existe. Sus palabras emocionadas y su lúcido ardor irradiaron de tal forma a los allí congregados, que transcurrió hora y media sin que nadie se moviese ni bostezase. Cuando finalizó su brillante discurso, toda la plaza estalló en un aplauso de tal intensidad que hasta conmovió a las palomas de las torres más alejadas. A continuación, y tras un breve descanso, comenzó a disertar el que por el contrario, creía que Dios no existía. Tanto sus palabras enteradas y fluidas, como la gran contundencia de sus argumentaciones, emocionaron a todo un pueblo que poco a poco se fue convenciendo de la nueva verdad. Tras otra hora y media de atención total, el erudito finalizó su discurso entre aplausos emocionados de los presentes. Y así fueron pasando las horas, mientras los predicadores con ardor y contundencia desarrollaban sus conclusiones. Poco a poco transcurrió la noche, y ya al filo del alba se dio por finalizado el debate, momento en el que todos los presentes se retiraron a dormir. Los oradores, tras recibir el reconocimiento de todos, se dirigieron a sus casas, pero, oh paradoja de la vida. Una vez en el interior de las mismas, aquel que había defendido durante toda la noche la no existencia de Dios, se dirigió con gesto inquieto al desván de su casa, y del fondo de un viejo arcón rescató una figurilla de marfil que representaba al Dios de sus padres. Tras limpiarla del polvo de los años, la colocó sobre una mesita de su dormitorio y le dedicó una pequeña reverencia. Al mismo tiempo, y en una casa situada en el otro extremo del poblado de Horn, el orador que había defendido la existencia del Dios de la comarca, tomó las figurillas que se encontraban sobre un pequeño altar con flores, y envolviéndolas en un paño las escondió en el fondo de un viejo arcón del sótano. Dicen las tradiciones de aquellas tierras que un viejo búho blanco, que por allí volaba, percibió que en aquella comarca pasaba algo, quizá nada extraño. Percibió que los predicadores se intercambiaban creencias mientras el pueblo dormía. Los palillos de marfil. Cuando el rey Su pidió palillos de marfil con incrustaciones de oro y esmeralda, su fiel consejero Chang se preocupó. Temía que cuando el rey, hombre justo y sobrio, tuviera palillos, nada menos que de marfil con incrustaciones de oro y esmeralda, no se contentaría con la austera vajilla de barro, y tal vez comenzaría a desear vasos de cuerno de rinoceronte y jade. Chang pensaba que el rey, en vez de ocupar su tiempo en el estudio y la reflexión meditativa, lo emplearía en satisfacer sus deseos más primarios, apurando copas de vino junto a cortesanos superficiales. Chang temía que tras la llegada de los palillos de marfil, su rey, en vez de comer frijoles, cereales y pescado con verduras, pediría cola de elefante y tiernos cachorros de leopardo. Difícilmente estaría dispuesto a aceptar las críticas de sus consejeros y por el contrario, se hallaría proclive al halago y la adulación. Chang temía que detrás de la nueva orientación de lujo y brillo superficial, su rey dedicaría muchas horas a la satisfacción hedonista de sus deseos y al ansia de engrandecer su poder y su arrogancia. Me siento inquieto. Temo el final de todo esto, dijo el fiel consejero. 7 años después, en efecto, el rey Su tenía un jardín repleto de caprichosos efebos. Torturaba a sus rebeldes con hierros candentes y se embriagaba en un lago de vino. Mientras tanto, su fiel consejero Chang recordaba que todo había comenzado por la llegada de aquellos primeros palillos de marfil con incrustaciones de oro y esmeralda. Un deseo de apariencia y ostentación que como pequeña bola de nieve llevaría al rey Su a la caída lenta e inexorable de su reino. Y es que Chang amaba la sobriedad, porque ya sabía desde entonces algo que decían los sabios antiguos. Sabía que el adorno y la autocomplacencia adormecen al alma. El silencio interior. Solum y Agrol eran dos amigos que compartían una afición común. Ambos sentían pasión por el estudio de la mente y de todos los aspectos derivados de la conciencia. Conforme avanzaban en sus investigaciones, eran tan capaces de dar la vuelta a todos los conceptos que sus debates presenciaban frecuentemente la puesta del sol y el renacer del alba. Entre los dos amigos,
Cada vez se intercambiaba mayor cantidad de información en interminables dialécticas que a veces parecían no llegar a conclusión alguna. Un día de suaves brisas frente a un gran árbol, Solún dijo: Agrol, ¿sabes qué te digo? Que aunque parezca una verdad elemental, he llegado a la conclusión que el viento mueve las ramas de los árboles. A lo que Agrol contestó sin inmutarse: pero Solún, no seas ignorante. Si realmente investigas y observas, te darás cuenta que en realidad, son las ramas de los árboles las que mueven al viento. Por favor, dijo Solún, no digas tonterías. Es obvio que el viento mueve a las ramas. Observa. Qué simple es tu visión, contestó Agrol. Te quedas siempre con las apariencias. Mira la realidad más profundamente y comprenderás que son precisamente las ramas de los árboles las que mueven al viento. De pronto, un sabio anciano que por allí pasaba, dijo irrumpiendo: ni el viento mueve las ramas, ni las ramas mueven al viento. Son tan solo vuestras mentes las únicas que se mueven. La suprema indiferencia. En un amplio patio de la casa más elevada del poblado, descansaba una sabia anciana cuyo rostro se decía que inspiraba una extraña mezcla entre misericordia y firmeza. Era conocida por el nombre de Ramala, y de todos era sabido que sus palabras parecían brotar del manantial de la eterna sabiduría. Un día de sol en el que la anciana se hallaba meditando bajo la sombra de una vieja higuera, se presentó ante el umbral de su casa un joven que dijo: «Sabia amiga, ¿puedo pasar?». «La puerta está abierta», respondió Ramala. El joven, cruzando el umbral y acercándose hasta la anciana, dijo: «Me llamo Majen, y trabajo como artista. Mis realizaciones son sinceras y plenas de sentimiento. Sin embargo, tengo un gran problema. Me atormentan las críticas que se hacen de mi obra y de mi persona. Vivo obsesionado por la perturbación de las descalificaciones, y por más que trato de que no me afecten, terminan por esclavizarme». «Sigue, explícame todo lo que te pasa», dijo la anciana mirándole con amor y comprensión. «Puede decirse que para tomar cualquier decisión», contestó Majen, «necesito la aprobación de los demás. Y sucede que cuando me piden algo que no puedo de inmediato complacer, la tensión que de pronto inunda mi pecho, me llega a quitar el sueño. En realidad, no sé decir no, y por temor a que no me quieran no me permito ser yo mismo con todas las consecuencias. Sé que eres sabia y que tu fama de sanadora alcanza los horizontes más alejados. Dicen también que tus remedios son extraños, y sin embargo no me falta confianza para acudir a ti, a fin de conseguir la paz que tanto necesito». Ramala, mirando al joven con suave firmeza, le dijo: «Si quieres realmente curarte, deberás dirigirte al cementerio de la ciudad. Una vez allí, procede a insultar y calumniar a los muertos. Deberás pronunciar los peores y más indeseables juicios. Cuando lo hayas realizado, vuelve y relátame lo que te haya sucedido». Ante esta respuesta, Majen, aunque se hallaba un tanto desconcertado por no entender el porqué de tal remedio, se despidió y salió de aquella casa. Al día siguiente, se presentó de nuevo ante Ramala. «¿Y bien, fuiste al cementerio?», preguntó éste. «Sí», contestó Majen en un tono algo decepcionado. «¿Y qué te contestaron los muertos?», dijo Ramala. «Pues en realidad», respondió Majen en tono incrédulo, «no me contestaron nada. Estuve 3 horas profiriendo toda clase de críticas e insultos, y en realidad, ni se inmutaron». La anciana, sin variar el tono de su voz, le dijo a continuación: «Escúchame atentamente. Vas a volver nuevamente al cementerio, pero en esta ocasión vas a dirigirte a los muertos profiriendo todos los elogios, adulaciones y halagos que seas capaz de sentir e imaginar». La firmeza de la mujer eliminó las dudas de la mente del joven, que tras despedirse se retiró de inmediato. Al día siguiente Majen volvió a presentarse en la casa. «¿Y bien?», preguntó Ramala. «Nada», contestó Majen en un tono muy abatido y desesperanzado. «Durante 3 horas ininterrumpidas he recorrido las tumbas y he articulado las palabras más hermosas acerca de sus vidas, y también he destacado las cualidades más generosas y benéficas que difícilmente pudieron oír en sus días sobre la tierra, y me pregunto, ¿qué ha pasado? Pues nada, no ha pasado nada. Allí, ni se inmutaron ni respondieron.
Todo continuó igual a pesar de mi entrega y esfuerzo. Así que me pregunto, ¿dónde está la eficacia de esa extraña medicina? ¿Eso es todo?, interpeló el joven con cierto escepticismo. Sí, contestó Ramala mirándole a los ojos de forma dulce y contundente. Eso es todo, porque así debes ser tú, Magen, indiferente como un muerto a los halagos e insultos del mundo. Sé tú mismo, imperturbable e inafectado, más allá de los claros y los oscuros del mundo superficial. Recupera el poder que has dado a los demás y confía en la perfección del universo que se expresa a través de tus errores y aciertos. El vuelo de las águilas. Marat había cumplido los 22 años de edad, y en el horizonte de su corazón se estaban cruzando toda clase de ideas acerca de su futuro destino. Se daba la circunstancia de que, recientemente, había conocido a un grupo de viajeros con los que había congeniado de tal forma que deseaba ardientemente unirse a ellos para explorar y aventurarse en países lejanos. Marat, aunque siempre había soñado con hacer algo así, cuantas veces había planteado esta posibilidad a su madre, no había conseguido más que perturbarla en el sueño. Su madre, en su deseo de proteger al hijo, trataba siempre de borrar sus anhelos de vuelo con toda clase de argumentos y manipulaciones que finalmente lograban paralizar al entusiasmado Marat. El joven vivía una constante frustración, ya que amaba a su madre y percibía de ella favores de forma tan generosa e incondicional que se encontraba irremediablemente atado a su criterio y costumbres. Un día, preso de dudas y cavilaciones, decidió ascender la montaña más alta de aquellos contornos y reflexionar acerca de las cadenas familiares que, aunque queridas y aceptadas, sentía que le torturaban. Una vez arriba se sentó junto a una aromática higuera, y de pronto sintió un sueño inminente que le hizo cerrar sus ojos. Su mente comenzó a percibir una extraña escena. Se trataba de una especie de gallinácea que a todas luces no poseía el don del vuelo. Esta, a pesar de sus plumas, caminaba como un pollo a ras de suelo. Pasados unos instantes, observó cómo dicha ave encontró un huevo de otro pájaro que, al parecer, había sido abandonado a su suerte, así que lo empolló con esmero hasta que el pichón rompió la cáscara y nació al mundo. Pasado un tiempo, el pichón ya crecido habló a su madre adoptiva diciéndole, «¿Cuándo volaré?». Y el ave atada a la tierra le dijo, «¿Para qué quieres volar? ¿No ves lo bien que vivimos tal y como estamos? Además, si vuelas ya no te podré cuidar igual, y en el mundo más allá de esta tierra hay muchos peligros desconocidos». El ave no sabía cómo enseñarle a volar al pichón adoptado, ni sabía tan siquiera cómo arrojarlo del nido de manera que aprendiese. Por otra parte, el joven pichón, aunque reconocía la situación, sentía una enorme gratitud hacia la madre que lo había empollado. Sin ese servicio de ayudarme a nacer, se decía, seguramente estaría aún en el huevo. Aunque aquel que puede empollarme, seguramente debe también saber enseñarme a volar. Tal vez sea solo una cuestión de tiempo, o bien de mis propios esfuerzos. Ante el eco final de estos pensamientos, Marat fue despertando poco a poco del ensueño. Se sentía desconcertado e incluso extrañamente aliviado, así que decidió descender. Algo dentro de lo íntimo de su corazón sabía que había comenzado el camino del saber. Al poco, al pasar por una ladera se oyeron las notas de un laúd acompañando el estribillo de una voz, que conmoviendo todo su ser decía, «Si quieres vivir como las águilas, no vivas entre gorriones».